Bueno, son las 8 de la mañana, 27 minutos en Colombia y comenzamos hoy un segmento bien importante en Radio Red que nos va a permitir escuchar a personalidades de la vida política del país con detenimiento sus opiniones frente a temas coyunturales que están ocurriendo. Y coincidencia que hoy comenzamos esta serie cuando hemos planteado a los oyentes de Radio Red una mirada diferente, la pregunta: ¿a usted le tranquiliza o le preocupa el rumbo que lleva el país? Ustedes han venido escuchando a lo largo de la mañana las opiniones desde distintos lugares de Colombia y del mundo por parte de nuestros oyentes. Pues comenzamos este segmento con Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, exministro de Trabajo, dirigente sindical que fue durante muchos años, un hombre con, bueno, una sabiduría inmensa, un gran sentido del humor que lo caracterizó mucho tiempo de su vida pública y también un gran analista y está con nosotros esta mañana en Radio Red. Bienvenido, Lucho. Qué alegría volverlo a ver. ¿Cómo va todo? Pues una alegría para mí verlo a ustedes, porque, bueno, salvo Kelly. Que no nos es que chiquita, es que ella es chiquita. Ella sí está recién nacida. Sí. Lo cierto es que todos ustedes los conozco desde la primera comunión mía. Eso es señales de que estamos bien. En el caso del... O sea, con ustedes puedo hablar de Di Stéfano en Millonarios. Sí, Por favor. De Di Stéfano cuando estaba en las reservas de River. En la reserva de River. Bueno, Lucho Garzón, Luis Eduardo Garzón, un hombre con una trayectoria muy, muy importante, muy interesante y por eso queríamos comenzar con él este segmento que lo vamos a hacer de tanto en tanto aquí en Radio Red. Y quisiera iniciar de una vez, vamos al agua, planteándole a usted también la pregunta de hoy a nuestros oyentes. ¿A usted le tranquiliza o le preocupa el rumbo que lleva el país? Ninguna de las dos me emociona. ¿Ah, sí? Y me emociona porque creo que el país está tocando unos temas que usualmente no tocaba. Es decir, los temas de la salud solamente se preocupa uno cuando está enfermo o cuando alguien cercano está enfermo. El tema de la salud tocó quién lo tiene, cómo ganan, cómo pierden. Y me parece que el debate hoy se mueve en tres figuras en el tema de salud. Los que quieren volver todo un negocio, los que quieren que no haya negocio y los que creemos que el sector privado puede jugar, pero sí, pero no así. Hay temas como las tierras. Yo oí esta mañana y lo estaba viendo la entrevista que le hacían al nuevo responsable de la región. Me parece novedoso que se mire el tema de la lucha contra el hambre mirado desde la región, porque usted no puede, Bogotá exporta en servicios 95% de su economía y recibe solo el 5% de economía agraria. Si no mira la región, es una de las grandes virtudes que yo le reconozco a Claudia López, que hizo lo que no pudimos hacer. Si Bogotá calza 40, pues no puede usar zapatos 32, pues salen callos y juanetes por todo lado. Entonces lo que hace es, usted lo vieron esta mañana, entonces yo veo que la reforma agraria es interesante, las vías terciarias interesantes y que creo que esa mirada del campo no se ha dado como se ha dado. Ahora bien, ya es quitar miedos, que eso no es expropiación, etc. Yo lo que creo que es emocionante, este tema del cambio sí, pero no así. Hay unos que dicen, sí, cambiémonos, pero de ropa, y de vez en cuando, ¿no? Otros dicen, no, cambiamos todo, ¿no? Esto, el adanismo de Gustavo Petro es muy complicado. Yo lo he dicho a él toda la vida, como el Adán Peñalosa, Adana Claudia, todo empezó con ellos. No. El mundo es una construcción de políticas públicas. Ustedes están aquí y hay un ejercicio desde Juan Gosaín, desde la historia. Yo llego acá y me encuentro, y esto me recuerda a Juan Gosaín, ¿por qué no se puede mirar que es la construcción en colectivo varias cosas? Claro. A Bogotá le faltó vías férreas, le faltó vías alternas, a Bogotá la malla vial, pues muchas cosas hicimos mal, otras hicimos bien. Entonces en ese sentido yo creo que lo que hay es emoción, pues sí, uno ve esa película que de pronto mi mamá yo le solía saludar, mamá, ¿cómo le ha ido hoy? Bien. La novela, ¿qué tal? Mal, mijo. ¿Por qué? Sí. Porque se alargó. Ya cuando se alargan las novelas, que todos los días el tuite, todo, la novela Petro 1, Petro 2, Petro 5, pues desgasta, pero es emocionante porque los temas de los ciudadanos están tocando. Mira, una anécdota. Subí al ascensor, venía con su asistente, y venía la señora que hace aquí. Le dije, usted, le voy a hacer la pregunta en donde me invitaron a este programa. ¿Usted está sintiéndose tranquila? O me dijo, excelente, le dije, así piensa el estrato 1.
Está pensando en la ilusión porque no tiene nada que perder. 1 y 2, bueno, sobre todo 1. En los estratos 3, 4, 2, 3, 4, están atortolados porque es la clase media diciendo, ¿y qué hay para mí? Y los ricos, pues unos se van a hacer los que buscan cómo negociar con Petro y no, los otros tienen Argentina y Centroamérica para invertir. Una curiosidad, Lucho Garzón. ¿Se cruzó en su vida como dirigente sindical o dirigente de la izquierda, de una izquierda tirada hacia el centro más bien, con Gustavo Petro? ¿Qué concepto tiene de él? ¿Cómo fue su relación con él? No, yo lo digo sin estigmatizar ni macartizar a nadie, pero habían dos izquierdas. Una izquierda que viene de la historia de las armas, y eso no es malo, es una historia de gente que consideró que era una alternativa para jugar, y esa, de todas maneras, esa concepción de lo armado tiene una manera de ver la vida, una jerarquización del poder. Es decir, yo soy comandante, yo mando, y aquí está mi guardia pretoriana, y la pretoriana miro a ver dónde la consigo. En el caso del civil, que es un sindicalista es, votamos y hacemos bulla y hacemos megáfono y sacamos banderas y gritamos abajo el imperialismo, la burguesía, pero vivimos, y el Código Sustantivo del Trabajo dice tal cosa. El corte, somos más legalistas, somos todos tinterillos. Yo no soy profesional, pero tinterillo sí soy profesional, porque uno sabe toda la normatividad, porque juega con la normatividad. El que estuvo en la guerra, pues no juega con la normatividad, y la gente no ha entendido eso, que de dónde viene haga abstracción, la cultura de cierta gente. Yo le tengo miedo a un militar de derecha también, porque ellos ordeno y mando, sea policía o no sea policía, o sea militar o no. Es decir, el civil tiene una actitud horizontal de manejar la política, el poder. El que viene del mundo militar tiene un manejo vertical. En ese sentido, si lo entiendo bien, eso que ya ha dicho tan interesante permite conocer o entender un poco mejor la personalidad del presidente Petro, el hecho de que venga de esa izquierda, que vino de las armas, entre otras cosas. ¿Se traduce también en su manera de ejercer el mandato? Sí, porque su mentalidad es subversiva. Y es subversivo, pero desde ahora con el poder, pues actúa como tal. Es decir, tiene la paranoia propia de una persona que estuvo en la guerrilla y que supongo no está para estar tranquilo todo el tiempo. Está en la conspiración, siente que todo el mundo lo conspira contra él. Se genera un comportamiento propio de esas circunstancias. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sea igual, pero evidentemente la lucha armada produce una actitud como la lucha sindical produce otra. Es decir, claro, yo fui ministro de Trabajo también y fui alcalde, y yo decía, los sindicalistas ayudaron a elegirme, pero yo no vine aquí como presidente de la CUT. Yo entendía que tenía que hablar para los ciudadanos. Entonces, en ese sentido hay gente que entendía pero usted tiene que defender solo los derechos de los sindicatos. No, aquí hay un mundo tripartita, Estado, empresarios y trabajadores. Y es difícil que se entienda porque la cultura es ahí. Pero lo mismo pasa en otro lado. En la década de los 80 todos estamos juntos. No, ajá, como dice, tengo 2 hijos y yo sí los crié, pero mal criados, porque tiene un problema muy complicado. La década de los 80 todos pensábamos en Daniel Ortega, que el revolucionario venía de la revolución por Centroamérica, todos mirábamos las mujeres con sus cotizas, sus faldas guatemaltecas, todo porque venía toda la revolución por Centroamérica. Y era usted que lee tanto, yo no. Pero me acuerdo Gioconda Belli, unas poetizas, claro, y uno detrás. No, cuando me cayó el muro de Berlín, lo que pasa es que a mí no me cayó el muro de Berlín, yo le quedé encima al muro de Berlín. Y entonces me entendí, dije, pero ¿qué fue lo que estábamos nosotros? Esta mañana que lo oí putineando hablado. Lo oí, que Putin, ¿qué tal? Digo, pues es que ese mundo hoy ya ni sabemos cómo se llama, lo vi titubeando, República Federal Rusa. La Federación Rusa. Federación Rusa, le han cambiado el nombre. Entonces imagínese usted, detrás de eso se caía la RDA, se caía toda esa parte de Hungría, Polonia, se caía, y uno, viva la Revolución Socialista. Sí, pues es una década perdida, lo he llamado yo. Lo he llamado yo, un día le hago historia porque es la década perdida. Y por eso con lo de Petro, no lo crié, pues que casi ninguno era prioridad la revolución socialista.
y no eran la familia, ¿no? Claro. Por eso es que todos ya viejos tienen niñitos, hoy parece abuelito, yo tengo mis nietos, pero eso, que se organizan con unas peladitas para decir, yo sigo bien de próstata. Ay, tremendo. O sea, son protagonistas de la política. Óigame, Lucho, es inevitable decirle Lucho. No, pues Aquí Luis Eduardo no le decía. Yo le voy a decir una cosa, odio a Luis Eduardo porque mi su mamá, en vez de cuando lo iba a pelearse el regañar. apellido, Claro. se peleó el nombre y yo, nunca me explicó eso. Entonces un hombre que no asumió su hijo no tiene por qué estar en este cuento. Ajá. Entonces no me he cambiado el Lucho porque después van a decir que soy Marvel. Entonces digo, ¿eso cómo se cambió? Pero yo quisiera ir a la notaría y decir, me llamo Lucho Garzón. Lucho Garzón. El Luis Eduardo es un madrazo. Sí, Lucho es un genérico ya. Pero su mamá cuando lo regañaba le decía, Luis Eduardo, No se atrevía porque sabía que en eso sí era sindicalista hasta con mi mamá. Mis derechos, mis derechos. Estábamos conversando esta mañana con Vlado fuera de micrófono, aquí con toda la mesa, con Kelly y con el Capi, de una época de muchísima ilusión para los colombianos, que fue cuando en el horizonte político de nuestro país emergieron 4 tesos: Lucho Garzón, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa y me falta uno. Y Antanas. Nada menos. Y Antanas Mocus, en algún momento se llamaba, me acuerdo que usted vino cuando nosotros trabajamos con Juan Gosaín, Juan Gosaín de la ilusión que eso generaba. Y hoy asistimos a la implosión de la Alianza Verde de una manera increíble por cuenta de un escándalo de corrupción. ¿Cómo ha visto usted ese tema, ese trasegar, la renuncia de Antana, la renuncia de Claudia, lo que pasó hoy con los verdes, que eran una alternativa política, o siguen siendo, sin lugar a dudas, muy interesante? Eso fue un fiasco, un fiasco. Primero no meta a Fajardo. Fajardo nunca fue verde, es blanco. Como él, inmaculado, ¿no? Entonces, el inmaculado Fajardo. Bueno, ese no lo meta porque ese le rogamos. En el 2010 era presidenciable lejos y empezó, no, yo me amo. Y así es muy jodido porque ese egocentrismo, y se lo digo a Sergio de frente, ¿no? Ese egocentrismo no funciona. Voy a patear el córner, lo cabeceo, lo celebro al mismo tiempo. Eso es Petro, Uribe y Fajardo. Es decir, los símbolos de... Uno de los grandes problemas aquí en Colombia es que a un encuestador, uno de estos políticos le dice, no cómo le va, sino cómo me va, porque el ego es impresionante. Entonces, no, esto es un tema colectivo. 2, Peñalosa, Mocus y yo eran, pues como dicen, como lo bauticé, más que los 3, bueno... 3 tenores. 3 tenores que Edulfo Peña le puso ese nombre, pero era más que eso, es decir, yo decíamos trillizos de útero diferente. Imagínate, Peñalosa y yo... Era distintísimo. Peñalosa gobernó Bogotá como el portero de la Cabrera allá en el 86. Yo gobierno Bogotá como aquí que vivo, aquí a 5 cuadras de RCN, en el centro. Es decir, cada uno tiene, pero tiene una mirada de ciudad. Y Mocus, que no estaba jugando ya políticamente con esta expresión, porque la gente busca unidad. ¿Unidad de qué? Bogotá tenía la autoestima en menos 200. Bogotá tiene una situación terriblemente dramática por el carrusel de la contratación. Había perdido toda su actitud mínima de pertenencia. Lo más importante que tiene aquí esta ciudad es la autoestima por la ciudad, pero sobre todo por la cultura financiera. Porque desde Jaime Castro empezó muy bien. Y el estatuto orgánico de Bogotá, claro. Una de las cosas y el estatuto... el autoavalúo y toda serie de cosas. Entonces, cuando usted tiene eso y se unen 3 tan diferentes, ¿no? El filósofo Antanas, todo el mundo le pedía una medallita. El ñero de Lucho y Peñalosa, ¿no? Peñalosa es Peñalosa. Sí. Eso era una cosa impactante. Fajardo no quiso estar con nosotros. O sea, Noviembre 25 del 2019, él nos dijo, con ustedes nada y si quieren súbanse acá. Esa es una de sus arrogancias. Yo se lo digo a él y ahí se perdió una oportunidad. Después vino un problema. Es que en vez de haber pedido nosotros los 3 ahí, ni modo, fuimos a pedir. Yo no sirvo para partidos, porque el partido de los de aquí en Colombia, los 28, 32 que haya, es buscando quién es el que da el aval. Sí. Y eso yo nunca trabajé. A mí me ofrecieron ser parlamentario, pero yo prefiero 1 centímetro ejecutivo a 10 kilómetros de legislativo. Uno gobierna, no se roba. La política es sencilla entre los tratadistas y esos que lo descrestan a uno. No se roba la plata y oriéntelo para donde le dijeron que era.
Y es ahí donde tiene que mirarse. En vez de mirar, como decía yo, a Bobbio, que es un gran estudioso de los que usted ha hablado, y lo obvio es eso, mover, pues transparente. Usted llegó para esta lucha, venga, diga, cumplió o no cumplió. Y en ese sentido, yo creo que se hizo un ejercicio, pero nos fuimos a buscar una credencial desde que Opción Verde era lo que tenía Carlos Ramón, que venía de Alianza Democrática. Ramón González. Carlos Ramón es entonces, Carlos Ramón nunca soltó la firma. Y entonces nosotros movíamos las manos, pero el que movía los pies era Carlos Ramón. Yo no estoy culpando aquí a Carlos Ramón porque no estoy interesado en juzgar o no juzgar qué ha pasado con el tema de corrupción. Eso hoy se va a ir sabiendo poco a poco cómo va desilvanándose eso. Y después tuvimos una discusión también que tenemos que reconocer, aparte de Fajardo, esa pelea de Mocus y Peñalosa, que yo hubiera peleado con Peñalosa, pues la gente lo entendería. Me volví celestino, después terminaron siendo amigos, eso de meterse en las peleas de parejas. Chao, candado. Y en ese sentido, pues ahí esa pelea, recuerda ustedes que ahí pues el beneficiado fui yo porque entre los dos no se ponían de acuerdo, entonces me nombraron presidente del Partido Verde. Y después vino unas discusiones que son tenaces, se hace una alianza con el petrismo, llega el petrismo que no estaba en la Alianza Verde, y después el petrismo dice, no, ya no me llamo petrismo, me llamo Partido de la Decencia, me llamo Progresismo, ya me llamo Colombia Humana, y dejó tirado estos. Entonces, no, que no digan que es por esta coyuntura. Ahora que está hablando del principio de oportunidad, es que hubo una oportunidad para alguna gente para decir, por fin nos salimos. Sí. No, eso tenían cuando muchas empezó ganas al hace comienzo. rato. El principio de oportunidad en política y en lo jurídico. Y tenían Yo sé que muchas el lado no me acepta ese argumento. Pero No, ¿cómo no? No. que lo estoy provocando para que diga algo porque me lo encontré y me lo encuentro echando carreta a la profesora que comprometa. Pero no, pero las es que- columnas del... No, lo que pasa es que nos paramos a hablar en un restaurante 2 minutos, la familia de él esperándola, mi familia esperándome, y a Lucho se quedó ahí, pero estaba entusiasmadísimo. Le dije, no, más bien vamos a la emisora y hablamos allá. No, es que le dije, me encontré un tibio, qué rico. Pero mire, pero tibios unidos jamás. Pero seremos Lucho, sabe sinceros. que yo hoy en día, viendo lo que está pasando, me enorgullece ser tibio, porque no Claro. me hubiera atrevido a votar por el señor Rodolfo Hernández, pero tampoco No. estaba en condiciones de votar por Petro. No, yo ahí sí no soy de los arrepentidos en términos. Yo voté por Petro en la segunda vuelta. Primera vuelta voté por Fajardo. A pesar de. Pero voté A por pesar de él. a pesar de él. Pero sí digo una cosa, me parece que yo no soy que los que me pongo a arrepentir, porque es que las causas del cambio yo las comparto. Claro, Yo creo que este país no puede seguir, pero el problema es no así. Por lo menos la salud. Pues en Bogotá no es el mismo drama de salud que uno ve en el resto del país, en el Pacífico, el Caribe, en Arauca. Entonces lo que uno puede decir es, hombre, implemente una política, pero no así. Bueno, en la experiencia de los carros, parece que Petro tiene un complejo automotriz. Sí, porque Porque no son carros de basura. primero fue el tema de los camiones de la basura. Los camiones de la basura, y entonces, sí, claro, lo hable, quita el negocio. La basura, los recicladores, extraordinario. Pero él mueve la mano y los pies los mueven otros. Y en ese sentido, mire, los carros eran todos los de Pedro de Picapiedra, una caricatura de hace muchísimos años. Entonces dice uno, bueno, y eso. Y ahora son los camiones. Entonces uno dice, y ahora van a venir las bicicletas. Espere, todo, Sí, es decir, en hablamos. general es una cosa de movilidad, ¿no? En donde se mueve la corrupción de una manera terrible. Pero no estoy acusando concretamente a Gustavo. Pero yo no me arrepiento. Como dice, ¿usted se arrepintió? No, porque es que yo voté por los cambios. Yo no voto por un mesiánico. Un mesiánico aquí tose y el país tiene que toser. Se levanta y pone un Twitter y ¿quién le enseñó esas lecciones malavidas? A Petro, Uribe. Pues gobierna con consejos comunitarios. De lunes a viernes se las tira de gobernante. Sí. El sábado en un acto comunitario echándole la culpa a sus funcionarios. Y el domingo de pronto es jefe de familia, pero más o menos así comunica durante toda la semana. Y Uribe también decía una cosa que dice Lucho, en la que también se parece. Él decía que a él lo habían traicionado sus funcionarios. ¿Ustedes se acuerdan? Uribe decía que es que lo traicionaron, No. que eso él no tuvo. Pues que que él no- empoderó a un senador que está ahí, de Ramírez,
Y A después, Ciro, cuando Ciro, sale a dice, Ciro. lástima que se me haya torcido en el camino. Digo, Sí. ¿no? Pero Uribe tiene una virtud que no tienen otros. Y es que defiende su combo. Así sea como regañando, como el papá, mijito, ¿por qué no se portó bien? Pero él se la juega en ese escenario. De las cosas que me parecen interesantes de Uribe. Hay otros que no. Hay otros que, no, yo no lo conocía. Sí, No, no es. uno asume responsabilidades Claro. políticas. Ujú. Está bien que no haya firmado, pero política. Entonces yo no lo conocía. Ayer cuando vi, pues si Olmedo era uno de los símbolos del petrismo en Antioquia. Sí. Y yo, el señor me está conspirando. O sea, hace 2 meses dijo, oiga, me están tumbando a mí con mi funcionario Leiva y el señor Olmedo. Y los desastres ahora, pues ahora es desastres y riesgo. Esa entidad sí tienen que cambiarla de nombre rapidito. Sí. Riesgos y desastres. Riesgos y desastres. Óigame, Lucho, esa lo he escuchado con mucho detenimiento en esta conversación. en O sea, esta charla. sería el colmo que no. Sería el colmo que no lo hiciera. Esa teoría del golpe blando esgrimida como argumento ya permanente, va a llegar el día en que se va a tropezar contra una piedra en el camino y el señor presidente va a decir, es parte del golpe blando. ¿Eso de dónde viene? Eso es una estrategia también muy No, de vieja, ¿no? victimización, es evidente. Yo sí creo que hay gente mirando en qué momento, no, eso olvídese, hay gente que conspira en la derecha y la izquierda porque es una desesperación y una angustia de si no conspira se pierde, se pierden. No, hay unos cafecitos en Bogotá que uno cuando dice, en esa mesa está conspirando cuando los ve. Sí, es una delicia conspirar además. Además eso todo lo tenemos, ¿Cierto? ¿no? Todos lo Todos tenemos. Vayan a mi apartamento, una tertulia extraordinaria. Me llamo el Club de los Asesinos de la Lengua. Para nadie. No invito sino gente irreverente y absolutamente interesante en su análisis. Pero bueno, no, yo lo que creo es esto. Yo sí creo que hay gente, pues obviamente, porque está tocando muchos intereses. Y hay gente que le cuesta y etcétera. Y la conspiración viene contra cualquier gobernante, cualquiera, así sea alcalde de una ciudad de hierro, conspiran. El edificio de la portería, conspiran. La administración del edificio, conspiran. Entonces es evidente. Pero ¿él qué hace? Él juega, hay liderazgos en la vida. Yo pienso que Chávez murió frustrado porque murió de muerte natural. O Fidel Castro también Claro. murió de muerte porque el imperialismo no llegó, todos los días esperando el imperialismo para invadirlo y no llegó. Entonces hay líderes como yo que están mirando todos los días sus exámenes médicos a ver cuál le toca. Pero es evidente que uno termina mirando su muerte natural, uno quiere morir como líder. A mí a veces me produce absoluto miedo que toquen cualquier cosa que tenga que ver con Gustavo Petro. Por una razón, imagínense, si a Uribe lo hubieran tocado, como evidentemente tuvieron ganas de tocarlo, también conspiraron, pues Bolívar hubiera sido cambiado por Uribe en la Plaza de Bolívar, sabemos, porque los mártires de eso juegan. Yo tengo un lío enorme con mis hijos, le digo, pues hasta que yo no me muera y no sea producto de una causa revolucionaria, pues ustedes seguirán siendo ahí parte del montón, ¿no? Porque eso es la causa, el efecto que tiene la víctima. Yo no estoy diciendo que él pierda la muerte, pero sí evidentemente ¿Le la gustaría morir como un provocación héroe, en el Héroe? fondo, yo no me lo imagino muriéndose de viejito. Lindo lo de Mujica esta semana, tengo tema de esófago, etcétera, ¿no? Yo salgo aquí a mirar mis exámenes médicos y también cualquier cosa, pero no voy a hacer eso. Lo cierto es que hay líderes que les gusta pasar. Es que yo digo en Petro, ese discurso que hizo, yo soy el general Melo, yo soy Alfonso López Pomarejo, yo soy Jorge Eliezer Gaitán y soy Simón Bolívar. Entró al hall de la fama vivo. O sea, yo soy, no, uno es uno más. Se lo he dicho a varios líderes de esos parecidos, digo, los ciudadanos son empleados de uno o uno es empleado de los ciudadanos. A uno lo eligen para ser empleado, gerente por 4 años en un cargo. Cúmplalo a los ciudadanos, porque somos empleados de ellos. Lucho, usted es un hombre y no hay que repasar mucho porque todo el país lo sabe. Usted es un hombre que llegó de abajo, de estratos muy humildes, hasta llegar a unas altísimas posiciones en el país como alcalde, como ministro y hubiera podido ser congresista, que ya nos dijo que no le interesaba. Y hay una cosa que usted siempre ha tenido y es que
por eso usted lo han de alguna manera estigmatizado, que traidor, que no sé qué, que se aburguesó. ¿Cómo hacer para superar ese complejo, ese resentimiento que siente a uno en algunos políticos y que muchas veces se le sale al presidente Petro? Yo no estuve en la marcha del 21 porque pues, de verdad no veo que eso conduzca a nada. Dicen, yo era, me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Entonces, por marcha me queda la fúnebre, el resto todas las he hecho. Entonces yo sí creo, y la del 1 de mayo, mucha rabia a los dos lados. Entonces yo digo, yo no soy de eso y no me da miedo decirlo. Yo estoy en medio de los carros chocones, por fuera del carro, la pista está electrizada, allá alto voltaje y empezó a llover. Entonces en ese sentido uno sabe las dificultades. No, yo tengo mi propio carácter y creo que a mí cuando nadie puede decir que he robado, nadie puede decir que traicioné principios, sigo pensando en una política de salud, una política agraria, en una política de paz total. Algún día, cuando quieran, les doy mi opinión sobre Punto Final. No, ahora mismo. Sí, de una vez Entonces, dice algo. Sí. Por Y favor. entonces en esa discusión no hay que tener miedo. Yo a ti, cuando me encontré contigo en el restaurante, pues yo me alegró mucho porque lo leo. Y lo leo todos los miércoles, ¿no? Entonces, uno dice, siempre tienes la valentía. Pues yo soy amigo de Matador, pero Matador, pues si va a seguir así, pues tirando disparos para todos lados, Sí. pues yo no quepo para una tertulia con Matador, con usted sí, pero entonces no, lo entiendo. Y hay otra gente que tiene otra caricatura del otro lado. No, yo creo que el ser tibio no es un complejo. Como cuando me decían, usted es mamerto, usted es sindicalista, usted es bastardo porque es hijo natural. O si alguien ha sufrido, todavía me preguntaba, ayer fui a una oficina y me dicen, segundo apellido no tengo porque mi papá no me reconoció. Para que no jodan tanto, porque me tienen que pedir el segundo apellido. No jodan. Sí, sí. Entonces, en medio de toda esa discusión, yo realmente creo que hay que quitar el prejuicio. Lo que pasa es que el tibio no se caracteriza por un líder, sino por una actitud. Yo no voy a participar de abajo la polarización. Yo hablo de Petro y veo cosas muy positivas, como hablo de Claudia. Tengo un decálogo de cosas muy buenas que hizo Claudia en la alcaldía. Pero para reivindicarla no tiene como insultar al otro. Claro. Y yo me caractericé, yo no soy conciliador, soy un terrible conciliador. Porque es estar de acuerdo con nadie y con nada. Con todos igual. No, yo soy negociador. Me pongo, algo me queda marxista. La abstracción, entender al otro, el interés del otro, ¿no? Yo aquí les cuento esta infidencia. Con Carlos Ardile yo me sentaba a conversar como alcalde de Bogotá y esta Casa Blanca tiene que ver mucho con mi gestión. Ah, sí. Ah, sí, la Casa Blanca de acá donde me están haciendo entrevistas. La Torre Sonora donde nos La encontramos. Torre Sonora y esa historia se hizo mirando cómo no dañaba el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad porque no se hizo edificio. Pero mire usted lo que construyó una Casa Blanca, que es un símbolo, y no por lambón, porque no van a dar trabajo. Pero como siga así, nos va a tocar contratarlo. no, pero cierto, hay que hacer acuerdos. Yo siempre trabajo con Santos. Pues Santos se siente Churchill en Colombia, en Inglaterra, pero aquí se siente la reina Isabel, ¿no? Y yo, ñero de mi vida. Lo que pasa es que yo no soy como Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar cuenta lo mismo que pobrecito, que tal, pero Gustavo tiene yate. Claro. ¿No? Y vivía en Miami antes de venirse al... Entonces, no, yo no tengo yate. Yo vivo en el mismo sitio en 1999, aquí a 5 cuadras, que todo el mundo conoce. Lucho, la paz total. ¿Cómo va ese cuento? ¿Cómo va ese rollo? Fíjese lo que está ocurriendo con las disidencias. Ahí habló el tal Dumar, o por lo menos eso lo reveló el comandante de las fuerzas militares, que estaban dispuestos a mocharle la cabeza a los soldados que cogieran. El ELN anunció hoy que vuelve a secuestrar porque no le consiguieron el fondo. ¿Cómo va ese rollo? ¿Cómo lo está viendo usted? Además, usted y yo estuvimos en el 98 en el acuerdo de la Puerta del Cielo y hemos sido testigos de la evolución de esa negociación con el ELN, bueno, allá en Würzburg, en Alemania. Parece que el ELN no se mueve. ¿Cómo está viendo usted en conjunto esa paz total? Eso tiene que ver con un elemento que yo lo leo de una manera diferente a como mucha gente lo ha leído, la constituyente. El acuerdo de punto final, póngale cuidado a lo que voy a decir. Yo no soy pitonizo, ni he estado con Mauricio Puerta, ni nada de eso. Pero sí digo lo siguiente, 2026, la candidata presidencial de Gustavo Petro se llama La Constituyente. Y lo estoy viendo de la siguiente manera. Todos estos líos que hay son terribles porque la guerra no tiene nada bueno.
humanizar la guerra. ¿Cuál guerra se humaniza? La guerra le es inherente ser inhumano. Para eso es la guerra. Y en ese sentido, yo estoy viendo, y estoy por las informaciones que tengo y tal, el ELN no apuesta como el tema de lo que llaman la nueva Marquetalia y esto, apuestan a una constituyente con 3 puntos. Región, autonomía de regiones, reforma política a fondo, con todo, y el tema de lo que significa poder militar y político en las regiones. Entonces, pues el ELN no va a estar aspirando, y lo han dicho claramente, y el señor es de a una desmovilización. Dice, nosotros no estamos mirando eso como una desmovilización. Están mirando eso no llegando al Congreso. Ellos rechazan, están pensando en una normatividad propia de estados de región. En este momento, cuando usted me habla de Dumar y ese señor, todos esos personajes, pues la guerra, mire usted, cuando empezó este gobierno de Petro, el Clan del Golfo estaba matando policías, toda policía que encontraban, pum. Y después negociación con el Clan del Golfo, porque la guerra termina, es de las cosas que a un sindicalista le niegan todo para negociar. Le toca hacer huelgas, paros, todas esas cosas. No estoy justificando, pero evidentemente nunca negocian. El estallido social se puede haber negociado con los sindicalistas. Y después todas las normas se discuten con la ilegalidad de las armas. Entonces uno dice, no es justo porque aquí Qué paradoja, además. Lo que llaman el establecimiento tiene un comportamiento yo se lo he dicho cuando era ministro de Trabajo, se lo digo a unos empresarios. Yo les hice unas propuestas de reforma sobre los recargos de horas extras. No la aceptaron. Pues ahí tienen su Gloria Inés y tienen su Petro, ¿no? Lo mismo cuando el tema de la paz. Hombre, la implementación no solamente culpa de Duque. Empezó con el gobierno Santos. La embarramos porque no se dieron la voluntad política y uno ve 400 muertos. ¿Y qué mensaje? 400 muertos de esa gente que se reinsertó. ¿Y qué mensaje se manda? Que es un fracaso. Decían que Trizas iba a volver Duque la paz, pues la JEP, y la está volviendo Trizas, es más bien la propuesta que se ha hecho de paz total. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la paz total es, oiga, punto final. Pero el punto final es con todos, en mayúscula. No es que terceros no se tocan, es gobernantes no se tocan. Lo que pasa es que Uribe sí se la olió. Digo, el punto final no empieza por mí. El punto final empieza con todos o con ninguno. Y fíjese que Uribe se acerca con la amnistía. Yo sí veo que vamos a estar en porque ¿cómo se fortalece un sindicalista? Haciendo paros, movilizaciones. Un sindicalista que no hace un paro, pues no existe. Porque para esa gracia de meter relaciones industriales de la empresa o a recursos humanos, a coadministrar. Pero el guerrillero o el ilegal funciona con la lógica, entre más me haga sentir, peor. Entonces yo veo un 2024-2025, una degradación muy tenaz para llegar al 2026 a un posible referéndum vía a una constituyente diga, hombre, el pueblo quiere la paz total. El pueblo quiere que estas reformas se hagan y quien represente mejor esa propuesta contra la otra que es no quiero cambiar. Claro. Yo quiero decir que se va a poner bien. Pues yo estoy especulando sobre informaciones que tengo. Claro. Y entonces en ese sentido yo sí creo que Petro no se va a reelegir porque Petro no está para eso. Petro está para ser secretario general de Naciones Unidas, una cosa así. Él le queda chiquito a este país. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que él está, pero sí está pensando en la base petrista. En la base petrista. Y la base petrista es los sectores populares, sindicalistas, los trabajadores, los sectores comunales, los movimientos agrarios, los jóvenes en situación de vulnerabilidad y la base. ¿Quién le va a legitimar eso? Una de esas guerrillas que diga, o Clan del Golfo, etcétera, que diga, yo vengo aquí por un punto final y estamos de acuerdo con una constituyente sobre esos 3 temas. Y estamos listos, sí, tiene razón. O sea, los acuerdos de Uribe y Santos tenían un elemento que era clave, es verdad, a medias, lo que sea, pero había verdad. Porque muchas cosas las hemos sabido por los 2 procesos, pero tenía impunidad. Tenía sacrificio de justicia,
no tenía reparación. Pero este va a tener reparación, pero castiga impunidad, en Bocho deja impunidad, cancela verdad y no hay justicia por obvias razones. Pero hay reparación, porque yo le decía a Jorge, yo lo veía a Jorge 40 diciendo en estos días, hace poquito se reunió con las víctimas a través de la JEP, y Jorge 40 dice una frase que me quedó marcada porque se lo oí también a Maconso. Aquí no fue un problema de victimarios y víctimas, aquí lo que hubo fue un holocausto. Y el holocausto se mueve entre sobrevivientes y gente muerta. Y entre los que quedamos vivos, vamos a rehacer el mundo. Entonces la plata tenemos que buscarla donde la conseguimos. Y el campesino lo que está buscando es, sí, la memoria es muy importante, mi mamá, cómo supe, etc. Pero ¿y de qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? Y estos procesos que se han dado no tienen reparación. Bueno, finalmente estamos escuchando a Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá, ex ministro de Trabajo. Usted fue consejero también, ¿cierto? Ha sido un cargo más chimbo. Ministro, consejero. ¿Por qué le pagaban por no hacer nada? Yo lo dije en un al mes, esta anécdota, al mes de ser nombrado, porque dice que yo iba a dirigir el plebiscito y todo eso, me echó el cuento Santos. Pero yo jugué con todo a acompañar el proceso, porque en mi vida yo no acompañé el Caguán, pero sí acompañé el proceso de Santos, porque sabía que había negociación, no era diálogo. Mientras la palabra negociación no existiera, yo no me metía, porque el Caguán fue vamos a acumular fuerzas para la guerra. Pastrana y el señor Marulanda. Sin ningún sentido. Así es. Pero en este caso sí sabía que había negociación. Y esto yo me la jugué. Pero en ese de ministro consejero, este fue un cuento que se inventó, pues yo acepté de imbécil. Entonces me dijeron que aquí no le llevamos la contraria a nadie. Palabras, no, pues yo, es así, tienes todas las razones. Uno tiene que reconocer cuando es un imbécil, y eso fue un imbécil. Me arrepiento plenamente de eso. Pero resulta que lo hice porque había una agenda en apoyar el proceso de paz y terminé yo renegociando los paros de FECODE y eso no tenía que ver conmigo, pero bueno, esa fue historia. Pero lo digo porque una entrevista de Cecilia Orozco en El Espectador me la hizo y el titular era "Estoy calentando silla". Eso no lo hace nadie al mes de nombrar. Claro, eso fue... El lucro cesante. Aquí, Lucho cesante. Lucho cesante. Pero yo cuando salí, pues vino todo el tema de la próstata de Santos y entonces no pudo, y entonces cuando salió dijo, Lucho, no, siga y tal. Yo me sentía echado porque después de decir todas esas cosas, todavía un domingo, estoy calentando silla. Eso es un lucro cesante lo que hay ahí. No sirve para nada esas consejerías y evidentemente no sirven para nada. No sirven para mucho. No, estaba recordando ello para decirles a los oyentes que voy con la última pregunta para Lucho Garzón y obviamente invitándolo para que vuelva por acá, esta es su casa. Lucho, usted mismo introdujo el tema del 2026. ¿Qué ve usted políticamente hablando para el 2026? ¿A quiénes ve ahí? Claudia, evidentemente, no sé, Daniel Quintero. ¿Quién será el candidato del petrismo, de las otras facciones? ¿Cómo lo ve usted, políticamente hablando? No, es un reality como yo me llamo, una joda de esas. Por ahora no es necesario ver, porque hay dos líneas. Una, la constituyente. Evidentemente, es la manera de reelegir las políticas de Gustavo Petro. Es la única posibilidad. Ya sea porque se hayan logrado algunas, pues con esto del escándalo que hay, pues creo que ya las reformas tienen más autoridad un alcalde de una ciudad de hierro que eso, no tiene más juego. Pero no sé, por eso se produce el milagro. Y el otro lado es quién se oponga a Petro. Entonces, hasta ahora, ¿usted ha estado en un canódromo? Un canódromo, salen esos perros galgos detrás del conejo a matar a ese pobre perro gato, pero ese es eléctrico. Entonces, yo en este momento no me preocuparía sobre quiénes, porque esta vez estas elecciones son subgéneres. Los mamertos solíamos decir, el contexto está complejo. El momento es difícil, pero este sí está bien jodido. Pero yo lo que digo es que hay dos momentos. Y es el momento para los tibios. Ya que te siento que no tienes línea y que estás acomplejado. No, yo línea tengo, yo tengo mucha línea. Entonces, en este momento sí creo es una vaina colectiva que produzca reformas. Yo le digo a la gente que dice, es que Petro, y es reformista, yo le decía, he hablado ese día que conversamos,
es que ustedes no han entendido que Petro no es que sea así. Petro es un revolucionario. Yo no soy un revolucionario, yo soy un reformista. Creo que la sociedad se mueve de reformas tras reformas, que uno no es el principio y fin de las cosas, que a través de uno no es que se acaban o se componen, no, es un colectivo funcionando. Yo creo que hay que empezar a hacer una agenda reformista, porque el país no aguanta un statu quo, pero tampoco aguanta unas reformas que terminen como los camiones de la basura en Bogotá. Es decir, la reforma es válida, pero hay que saberla cómo se hace. De acuerdo. Lucho, gracias por venir, gracias por estos largos minutos con nosotros. Qué bueno conversar con usted. Yo les leo una sesión de psiquiatría que me permitieron hablar lo que me ocurre. No, siempre me ocurre, siempre, si no, no me inviten. No, hoy lo hice, de verdad, lo hice con afecto, ¿no? Con mucho, muchas gracias. Sufrí un poco porque tenía el racionamiento de agua en mi casa. Entonces hice esfuerzo para que llegaran las 8 y menos mal que iba a 5 cuadras. Me eché un chapuzón. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, Vlado, espero que se reintegre a la sociedad. Bienvenido, Lucho, gracias. Luis Eduardo Garzón, exalcalde, exministro. Ay, con Yanelda ahí detrás además, ¿no? ¿Se va a confesar conmigo? Amor de mi vida. Lucho Garzón en Radio Red, 9 de la mañana, 9 minutos.